A lo largo de la historia de la WWE, ha habido momentos de esplendor, pasión y pura emoción, pero también instantes en los que toda la arena enmudeció. Lesiones que cambiaron carreras, amenazaron vidas y revelaron la verdadera dureza de este deporte. Hoy, echamos un vistazo a algunas de las lesiones más aterradoras de todos los tiempos. Y empezamos con el puesto número 1. Un incidente que marcó irremediablemente el futuro de la WWE. 1. Stone Cold. Steve Austin. El 3 de agosto de 1997, en SummerSlam, se produjo un momento impactante que sumió a todo el pabellón en un silencio absoluto. Durante el combate por el campeonato intercontinental entre Stone Cold Steve Austin y Owen Hart, Owen aplicó un sit-down pile driver, una variante arriesgada en la que la cabeza de Austin quedó demasiado baja. En el momento en que Owen cayó al suelo, Austin fue presionado con toda la fuerza directamente sobre la coronilla. Su cuerpo se paralizó al instante. Austin describió más tarde que se sintió completamente paralizado del cuello para abajo, como si su cuerpo se hubiera apagado por completo. Lentamente, recuperó algo de movimiento, pero Austin sabía que no podía ejecutar el desarrollo del combate planeado. Sin embargo, se obligó a ponerse de pie, se tambaleó e improvisó un débil roll-up que fue justo lo suficiente para ganar el título. Entre bastidores, luchó contra el mareo, la falta de aliento y dolores punzantes, el diagnóstico, cuello roto y daños nerviosos graves. Esta lesión no solo le obligó a un parón, sino que cambió su estilo de lucha para siempre. Irónicamente, fue precisamente este cambio lo que allanó el camino para la legendaria era de Stone Cold. ¿Podría haber terminado este accidente de otra manera? ¿Habría sido la historia de la WWE la misma? 2. Sid Vicious. Durante años, Sid Vicious fue el epítome de la potencia dominante. Grande, intimidante, inquebrantable. Había alcanzado el estatus de evento principal, incluso compartiendo el protagonismo con Hulk Hogan en WrestleMania. Todo indicaba que su carrera seguiría ascendiendo, hasta que un único momento en 2001 desencadenó lo impensable. En el pago por visión WCW, Sid se decidió por un movimiento apenas adecuado para un hombre de su tamaño. Una patada alta desde la segunda cuerda. Cuando su pierna de apoyo tocó el suelo, la pierna se rompió bajo todo su peso corporal. La tibia y el peroné se doblaron en un ángulo grotesco, una imagen que dejó a toda la arena en silencio en cuestión de segundos. Sid se desplomó gritando, mientras los médicos acudían para estabilizar la pierna gravemente deformada. En el hospital, se confirmó que tanto la tibia como el peroné estaban gravemente fracturados. Una operación de emergencia con una larga varilla metálica fue la única forma de salvar la pierna. Aunque Sid luchó durante casi 2 años, nunca recuperó su nivel anterior. Esta lesión no solo puso fin a su impulso, sino que se convirtió en uno de los momentos más impactantes en la historia de la lucha libre. ¿Cómo habría sido su carrera si ese único movimiento erróneo nunca hubiera ocurrido? 3. Big E. El 11 de marzo de 2022, SmackDown vivió uno de los momentos más impactantes de la historia reciente de la WWE. Big E, conocido por su energía, fuerza y personalidad radiante, se enfrentó junto a Kofi Kingston, a Ridge Holland y Sheamus. Pero un único instante fuera del ring lo cambió todo. Holland aplicó un suplex de vientre a vientre por encima de la cabeza, un movimiento que se consideraba rutinario. Sin embargo, la rotación fue incompleta. Big E cayó directamente sobre la coronilla, el punto más peligroso en el que un luchador puede aterrizar. Inmediatamente, se quedó inmóvil. La arena enmudeció mientras el personal médico corría hacia él. El diagnóstico fue devastador. Fracturas en las vértebras cervicales, C1 y C6. Los médicos enfatizaron más tarde que Big E estuvo a pocos centímetros de una parálisis de por vida, o incluso de la muerte. A pesar de la gravedad de la lesión, se mantuvo notablemente sereno y mantuvo a los fans informados con actualizaciones desde el hospital.
Su columna vertebral, milagrosamente, permaneció intacta, pero su C1 nunca sanó por completo y no se osificó, sino que se llenó de tejido fibroso, un desarrollo que hizo casi imposible un regreso al ring. En 2025, Big E finalmente confirmó el fin de su carrera activa, pero su fuerza, su optimismo y su gratitud conmovieron a millones. ¿Cuántas personas habrían podido mantener la misma actitud positiva ante un destino así? 4. Joey Mercury. En Armageddon 2006, se produjo uno de los momentos más perturbadores que los fans de la WWE hayan visto jamás. En un caótico combate de escaleras a 4 equipos, Eminem, los Hardys, London and Kendrick y Regal and Taylor, se esperaba el caos, pero nadie contaba con la brutalidad que se desataría. Jeff Hardy saltó de una escalera y catapultó una segunda escalera hacia arriba. Joey Mercury debía levantar los brazos para amortiguar el impacto, pero el movimiento fue más rápido de lo planeado. La escalera de acero se lanzó con toda su fuerza directamente a su cara. En cuestión de un segundo, Mercury fue lanzado al suelo, con la cara cubierta de sangre, tanto que apenas era reconocible. Toda la sala se quedó helada. Entre bastidores, recibió atención médica inmediata y fue trasladado al hospital. Se necesitaron unas 30 suturas para cerrar las profundas laceraciones y estabilizar las estructuras fracturadas alrededor de la nariz y los ojos. A pesar del shock, Mercury permaneció consciente durante todo el incidente, lo que sorprendió a muchos. Pero la fase más dura comenzó después: la carga psicológica. Los dolores persistentes llevaron a Mercury a caer aún más profundo en sus adicciones ya existentes. En 2007 fue despedido. Sin embargo, luchó por recuperarse. Se convirtió en entrenador y productor, una prueba de que incluso de los momentos más oscuros pueden surgir nuevos caminos. ¿Cuánta fuerza interior necesita una persona para levantarse de nuevo después de una pesadilla así? 5. Darren Drozdov. El 5 de octubre de 1999, el Nassau Coliseum fue testigo de una de las escenas más trágicas en la historia de la WWE. Darren Drozdov, un luchador lleno de energía, individualidad y fuerza física, se enfrentó a D'Lo Brown, sin saber que los siguientes segundos cambiarían su vida para siempre. Brown preparaba una powerbomb, un movimiento que había ejecutado de forma segura miles de veces antes. Pero esa noche, la camiseta demasiado ancha y suelta de Droz le impidió saltar correctamente. Brown perdió el agarre, y Droz cayó en una trayectoria errónea directamente sobre su cabeza. En ese momento, 2 vértebras cervicales se rompieron, y quedó paralizado del cuello para abajo. El combate nunca se emitió. En el hospital, los cirujanos lucharon durante horas para liberar la presión de su médula espinal. Aunque los médicos tenían pocas esperanzas, Droz recuperó algo de movilidad en los brazos y la parte superior del cuerpo a lo largo de los años. Un milagro médico. Impresionante no fue solo su fuerza física, sino también su actitud. Droz nunca culpó a D'Lo Brown. Siempre lo llamó un trágico accidente. Permaneció en la WWE como editor y presentador, y hasta el final difundió optimismo. ¿Cuántas personas podrían mantener tanta humanidad en medio de un destino así? 6. Becky Lynch. La lesión del 12 de noviembre de 2018 se convirtió en uno de los momentos más trascendentales en la carrera de Becky Lynch. Un accidente que transformó una caótica invasión de Raw en uno de los instantes más icónicos de la WWE moderna. Becky lideraba el equipo femenino de SmackDown cuando, en medio de la furiosa refriega, un desafortunado golpe de Nia Jax impactó en su rostro. En segundos, se le rompió la nariz, la sangre brotó por su cara y, al mismo tiempo, sufrió una grave conmoción cerebral. Pero en lugar de retroceder, Becky, ensangrentada pero intrépida, se mantuvo en pie con el brazo en alto entre la multitud que la aclamaba. Esta imagen dio la vuelta al mundo. En un solo momento, se convirtió definitivamente en The Man. Sin embargo, el diagnóstico médico la obligó a cancelar su combate de alto perfil contra Ronda Rousey en Survivor Series,
Una lucha que, en principio, iba a ser su gran salto a la fama. Irónicamente, esta baja solo incrementó aún más su expectación. La propia Becky designó a Charlotte Flair como su sustituta, lo que avivó aún más su rivalidad. De un brutal accidente surgió el punto de partida de un legendario ascenso. Pero uno se pregunta, ¿habría Becky Lynch llegado a ser el icono intocable que es hoy sin este momento sangriento y fortuito? 7. Tyson Kidd. No todas las lesiones conducen a un regreso triunfal, y el trágico destino de Tyson Kidd es uno de los ejemplos más claros. El 1 de junio de 2015, en un dark match antes de Raw, se enfrentó a Samoa Joe, quien acababa de llegar al roster principal. Kidd se encontraba en un gran momento de su carrera, especialmente haciendo equipo con Cesaro. Pero en un solo instante, todo cambió. Joe ejecutó su Muscle Buster, un movimiento que había realizado innumerables veces antes, sin incidentes. Pero esta vez, Kidd aterrizó mal. Una luz brillante, entumecimiento total, pérdida completa de control. Del cuello para abajo no podía moverse. Lentamente, algo de sensibilidad regresó, pero el dolor era insoportable. En el hospital llegó el diagnóstico devastador. Una fractura de la vértebra cervical C2, una lesión que muy pocas personas sobreviven. Kidd se sometió a una compleja operación con 16 pines, 4 tornillos y un soporte metálico que debía estabilizar su columna cervical. Los médicos le dejaron claro que un regreso al ring era imposible. Pero en lugar de derrumbarse, Kidd encontró un nuevo camino. Como productor entre bastidores, se mantuvo fiel a la WWE. Pero uno se pregunta inevitablemente, ¿cuánto de suerte y cuánto de mala suerte pueden coincidir en una sola fracción de segundo? 8. Triple H. Triple H es a menudo aclamado como una de las leyendas más duras de la WWE, pero detrás de su impresionante legado, se encuentran dos lesiones que casi acabaron con su carrera. El 21 de mayo de 2001, durante un combate de equipos en Raw, junto a Stone Cold Steve Austin, su cuádriceps izquierdo se desgarró, no parcialmente, sino por completo del hueso. Sucedió en el momento en que tomaba impulso para romper la sumisión de Chris Jericho. Cualquiera más se habría desplomado al instante. Pero Triple H siguió luchando. Incluso permitió que Jericho lo volviera a fijar en los Walls of Jericho, a pesar de que su pierna estaba prácticamente inutilizada. Tras una operación de emergencia, los expertos pronosticaron al menos 9 meses de baja, seguidos de una agotadora rehabilitación. Pero Triple H regresó antes de lo esperado, el 7 de enero de 2002, en el Madison Square Garden, recibido por una de las ovaciones más ruidosas en la historia de la arena. Pero el destino volvió a golpear. El 7 de enero de 2007, en New Year's Revolution, su cuádriceps derecho se desgarró, esta vez por un movimiento aparentemente inofensivo. Se desplomó al instante, la señal en forma de X del árbitro confirmó la gravedad de la lesión. De nuevo operación, de nuevo meses de recuperación. Sin embargo, regresó ese mismo año. ¿Cuánta fuerza mental necesita una persona para superar 2 pesadillas así, y aún así seguir adelante como un icono inquebrantable? 9. Seth Rollins. Seth Rollins es considerado uno de los artistas más dinámicos de la WWE. Pero fue precisamente este estilo arriesgado y de alta intensidad lo que en noviembre de 2015 le llevó a una de las horas más oscuras de su carrera. Durante un evento en vivo de la WWE en Dublín, Rollins ejecutó un conocido Sunset Flip Powerbomb. Sin embargo, al aterrizar, su rodilla se dobló de forma antinatural. De inmediato, quedó claro que algo grave había sucedido. El diagnóstico fue devastador. Ligamento cruzado desgarrado, ligamento colateral medial desgarrado y un menisco dañado. Para un campeón activo, el momento no podría haber sido peor. Rollins tuvo que entregar el campeonato mundial peso pesado de la WWE de inmediato y someterse a una operación en Birmingham. Los médicos estimaron un periodo de baja de 6 a 9 meses, una eternidad para un luchador en la cima de su carrera. Especialmente amargo. Rollins se perdió WrestleMania 32,
donde debería haber tenido un papel central. La rehabilitación fue dolorosa y llena de dudas sobre si su rodilla podría soportar la misma carga alguna vez. Pero Rollins no se rindió. En mayo de 2016 regresó sorprendentemente en Extreme Rules, atacó a Roman Reigns y provocó una enorme ovación del público. Su energía de regreso dejó claro, no solo había vuelto, sino que estaba más decidido que nunca. Pero no se pregunta uno inevitablemente, ¿cuán cerca estuvo Rollins de que su carrera hubiera tenido un final diferente para siempre? 10. Finn Balor. El 21 de agosto de 2016 debía ser el mayor triunfo de Finn Balor, pero SummerSlam transformó este momento histórico en un amargo punto de inflexión. En el combate contra Seth Rollins por el recién introducido Campeonato Universal, Rollins lo lanzó con una powerbomb contra la barrera. Balor sintió de inmediato un dolor punzante en el hombro, pero siguió luchando encarnizadamente, y de hecho, ganó el título. Nadie en el público sospechaba que en ese momento había sufrido una grave lesión del labrum, acompañada de daños adicionales en el tendón del bíceps, el cartílago y el tejido circundante. Después del combate, los médicos confirmaron la magnitud del daño. Una operación era inevitable, y Balor estaría de baja al menos 6 meses. La noche siguiente, apareció con un cabestrillo ante el universo WWE y tuvo que entregar el título, solo 24 horas después de haberlo conquistado. Para una superestrella recién debutada, esto fue un dramático revés que detuvo abruptamente su ascendente carrera. Durante la rehabilitación, recibió además terapia con células madre para ayudar a la curación. Pero a pesar de toda la decepción, regresó en 2017 con una gran ovación. Y aún así, la pregunta sigue siendo, ¿cuánto más grande podría haber sido la trayectoria de Finn Balor si esa fatídica colisión nunca hubiera ocurrido? Las impactantes lesiones que hemos visto hoy nos recuerdan que detrás de cada espectáculo hay una inmensurable dedicación, riesgo y espíritu de sacrificio. Cada uno de estos luchadores no solo luchó contra el dolor, sino también por su pasión. ¿Cuál de estas historias te ha conmovido más? ¿Y por qué? Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, dale a me gusta y no te pierdas más datos emocionantes sobre wrestling.